Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy, en la recta final de este curso, que ha sido muy intenso, prólogo del que viene, que también será intenso, tenemos el honor de recibir como ponente al secretario general de Unión Democrática de Cataluña, don Ramón Espadaler, al que va a presentar un viejo amigo de nuestra organización, el presidente de Unión Democrática de Cataluña y del Grupo Parlamentario de Convergencia y de Unió en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida. Tenemos también el placer de que el señor Juliana, delegado de La Vanguardia en Madrid y su director del periódico, vaya a moderar el acto. Querido Duran i Lleida, la tribuna es suya. Muy buenos días. Mi función hoy es presentar al protagonista y acompañarle en su protagonismo como conferenciante en estos desayunos de Forum Europa. Debo hablar poco y, sobre todo, debo hablar del conferenciante. Lo primero me costará, lo reconozco, estás más habituado a dar la conferencia que no a presentar. Lo segundo me resultará mucho más fácil y, además, lo haré encantado. Esta no es una conferencia cualquiera, no simplemente porque cierre el ciclo de este curso de desayunos, ni el momento es tampoco un momento ordinario. Ustedes saben que el 27 de septiembre tenemos, creo que definitivamente, elecciones en Cataluña. Nadie las quería excepto Ciutadans y Esquerra Republicana, así lo manifestaron públicamente. Creo sinceramente que, pensando más en sus legítimas aspiraciones electorales, el resto de partidos, especialmente Unió, por supuesto, no las quería y así lo expuso públicamente, poniendo, por tanto, su posición en contra en los tiempos que todavía compartimos gobierno con Convergencia Democrática y con el presidente Mas. La fecha creo que es consecuencia de que el presidente se ha visto arrastrado por Esquerra y por las entidades independentistas a las que él mismo ha dado protagonismo. Unió entendía y entiende que es la hora de gobernar y ayudar a sacar al país de la crisis, creando prosperidad, ayudando a crear trabajo, concertando y concentrando todas las energías en combatir las secuelas profundas que todavía esa crisis ha dejado en el terreno social. Pero, nos gusten o no, las deseáramos o no, las consideráramos inconvenientes o no, las elecciones aquí están, a la vuelta de la esquina. Creo, sinceramente, que las entidades independentistas, Esquerra, Convergencia, como ustedes recordarán, a principios de enero, Ramón Espadaler lo sabe mejor que yo, empezaron a negociar la posibilidad de la fecha electoral y de una determinada hoja de ruta. Unión Democrática no compartía esa hoja de ruta y puso la decisión en manos de los militantes. El resto ustedes lo conocen. Hoy Unió se presenta por primera vez desde el año 1934 solitario en unas listas electorales. Yo he dicho estos días, y así quiero repetirlo aquí, que nos han metido, estamos en un lío y hay que salir de él. Y de este lío no se sale ni saltándose la ley, ni tampoco emparetándose detrás de la misma, limitando a resolver en los tribunales lo que deben resolver las instituciones políticas. Nadie en la Unión Europea ni en la comunidad internacional, aquí hay, por cierto, y agradezco muchos representantes diplomáticos, entenderían ni alguien que proponga saltarse la ley, pero tampoco entenderían ni entienden a quien mantiene su incapacidad para hacer política en mayúsculas y resolver lo que yo he calificado como un lío. Por muchas razones, Unió está habilitada en Cataluña, está habilitada en el conjunto español, en la Unión Europea también, para ser útil en este momento extraordinario. Y aquí es donde toma relieve y adquiere figura propia nuestro conferenciante Ramón Espadaler, amigo, compañero de Unión Democrática, secretario general del partido, como dijo José Luis en sus palabras iniciales, y espero y deseo que el próximo sábado sea nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat, así proclamado por nuestros órganos de gobierno. Tengo absoluta confianza en Ramón Espadaler. Hace años que trabajamos juntos.
quien tenga confianza en mí, y repito y subrayo la frase, quien tenga confianza en mí puede tenerla sin ninguna duda en Ramón Espadaler. Él es, para estos momentos extraordinarios y para las circunstancias especiales, el mejor candidato de Unió de entre todos nosotros. Tiene experiencia parlamentaria en el Parlamento catalán. Fue director de Administración Local cuando yo tuve el honor de ser, poco tiempo, consejero de Governació y Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. Fue también consejero de Medio Ambiente. Ha sido un excelente consejero de Interior en los últimos tiempos. Sentido institucional, excelente gestor. Ha sido, en definitiva, alguien que creo que la ciudadanía, así lo reflejan las encuestas, le reconoce esa capacidad al frente de esa consejería. En el partido, en los últimos tiempos, le ha tocado lidiar con una situación compleja y dolorosa, y lo ha hecho, sinceramente, muy y muy bien. Tiene claras las ideas, da la cara cuando hay que darla, y son momentos para dar la cara. Es un radical de la moderación, y sé que esto hoy no se lleva. Espadaler es un radical de la moderación, y en esa radicalidad vale su peso en oro. Yo no me voy, estaré y estoy a su disposición, a su lado tanto como se me necesite. En él concurren dos circunstancias que no concurren en mi caso, experiencia sí, algo de ello tengo, pero también renovación. Es un excelente dirigente, un gran candidato, sinceramente, amigas y amigos. Sé que hoy está de moda la simplificación, el tuit. Espadaler no es un hombre de simplificaciones, es un hombre reflexivo, elabora, piensa sus mensajes y sus decisiones. Creo sinceramente que, si me lo permiten, necesitamos Cataluña, España también, la Unión Europea, le conviene, necesita que a Unión le vayan bien las cosas. Ustedes podrán pensar, quienes representan desde su condición de diplomáticos a otros países, podrán pensar que esta afirmación es muy pretenciosa. Sinceramente creo que no. Le conviene a Cataluña, a España, a Europa, que las cosas le vayan bien a Unión. Le conviene que le vaya bien a Ramón Espadaler. No soy un pretencioso. Lo que pasa que, lo que dije antes, ese lío, el mal llamado problema catalán, necesita una solución. Por el bien de Cataluña, por el bien de España, por el bien de la Unión Europea. Si no la tiene, el problema se enquistará como tal problema, y eso tiene malas consecuencias para Cataluña, para España y para la Unión Europea. De todo ello, y con mayor autoridad, les hablará el conferenciante de hoy, mi amigo y compañero secretario general Ramón Espadaler. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que nos brinda Fórum Europa de poder trasladar cuál es nuestra propuesta como Unión Democrática de Cataluña. Agradecer, por supuesto, a los patrocinadores del Fórum Europa, agradecer a las personas que hoy nos acompañan, miembros del cuerpo diplomático, representantes del Gobierno, de las Cortes, de distintas formaciones políticas, y a todos ustedes, representantes del mundo empresarial, del mundo, en definitiva, que tiene algo que decir y, sobre todo, generar también opinión respecto a cuál es la situación que estamos viviendo en Cataluña, en España y en el horizonte hacia el 27 de septiembre. Agradecer también, por supuesto, las amables palabras de Josep Anton Duran Lleida, de quien habrán visto que nos une una antigua amistad y quizá han sido algo generosas. Y agradecer también la moderación del coloquio posterior por parte d'Enric Juliana, un periodista al cual leemos con afición y con devoción habitualmente. Me propongo utilizar este primer turno de intervención para intentar dar respuesta a tres preguntas muy simples, tres preguntas que intuyo pueden ser de su interés, y estará encantado, por supuesto, en la segunda parte, en el coloquio, de intentar responder a aquellas preguntas que ustedes tengan a bien formularme, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué es Unión Democrática de Cataluña? La segunda, ¿por qué concurrimos a las elecciones del 27 de septiembre en solitario después de 37 años de coalición, de federación con Convergència Democràtica de Cataluña? Y la tercera pregunta es obvia, a mi parecer, que es cuáles son nuestros ejes programáticos principales, particularmente en lo que atañe al momento que estamos viviendo en relación al contencioso entre Cataluña y España, ¿no? Para definir lo que es Unión Democrática de Cataluña me bastaría casi
una simple referencia, voy a ser algo más explícito, pero podría limitarme a decir que Unió Democrática de Cataluña es en estos momentos lo más parecido a lo que ustedes conocieron de Convergència i Unió durante muchas décadas. Unió Democrática de Cataluña recoge el testimonio de lo que ha sido Convergència i Unió a lo largo de más de 3 décadas, un partido político, una coalición en este caso, nacionalista, un partido nacionalista catalán, una coalición reformista, capaz y con voluntad de comprometerse con la gobernabilidad de España desde su catalanidad y al servicio de esta catalanidad, y un partido profundamente europeísta, ¿no? Desde Unió, en este sentido, invitamos a los partidos de ámbito español a hacer una primera y profunda reflexión sobre cuáles han sido las consecuencias de prescindir de Convergència i Unió, de desoír la voz de Convergència i Unió en situaciones como la presente de mayoría absoluta. Unió, profundizando algo más en nuestra definición, es un partido político fundado en 1931, lo recordaba ahora mismo el presidente del Comité de Gobierno, sobre dos ejes fundamentales. Por una parte, un partido nacionalista catalán, pero no solo un partido nacionalista catalán, sino también un partido de inspiración humanista, de inspiración personalista, de inspiración democristiana, homologable en este sentido, y esto es una noticia positiva, a cualquier partido social cristiano de nuestro entorno europeo, con quienes mantenemos habituales relaciones. Estas son dos condiciones, el nacionalismo y nuestra inspiración democristiana, social cristiana, irrenunciables, las dos, e indisociables las dos. Y lo digo porque una condiciona también la otra condición. Unió es un partido en este sentido también profundamente europeísta, de modo que Unió ni ha hecho ni hará jamás nada que pueda situar Cataluña fuera de la Unión Europea. En consecuencia, como partido nacionalista, que es Unió Democrática de Cataluña, aspiramos al reconocimiento de Cataluña como sujeto político. Esto lo llevamos en nuestro ADN fundacional hasta el momento presente y vamos a seguir llevándolo en nuestro código político. Y como partido político personalista, de raíz humanista, situamos la cohesión social, la integración y la construcción de aquello que en catalán llamamos Cataluña un sol poble, Cataluña un solo pueblo, como un objetivo político permanente de nuestra acción política. De esta doble condición se desprende ya una primera conclusión, a mi modo de ver, relevante. Para nosotros, la forma que tome el gobierno, el autogobierno de Cataluña, no constituye en sí mismo un objetivo político, no constituye un objetivo en sí mismo, sino que es algo simplemente instrumental. Lo que es un objetivo político permanente en la acción política de Unió Democrática de Cataluña es el servicio a la cohesión social, la defensa de la dignidad de la persona, el reconocimiento de Cataluña como sujeto político. Estos son los verdaderos objetivos políticos. La forma que tome el gobierno es instrumental. Por lo tanto, el debate alrededor del Estado propio independiente, de la comunidad autónoma, de la confederación, que es un modelo que venimos defendiendo sin mucho éxito, todo hay que decirlo, desde 1931, no es un objetivo en sí mismo, sino que es un elemento instrumental al servicio de cuáles sí son nuestros objetivos. Y es, por lo tanto, desde esta doble condición, desde donde formulamos nuestra propuesta política, una propuesta que, lógicamente, debe ocuparse del modelo de relaciones entre Cataluña y España. Obviamente, va a ser tema central en las elecciones del 27 de septiembre, pero también apostamos por aquellos aspectos que ocupan y preocupan a nuestros conciudadanos. Nosotros nos negamos rotundamente a ser monotemáticos ante las próximas elecciones, aunque sabemos perfectamente que nos van a llevar exclusivamente casi a un debate en relación a las relaciones Cataluña-España, ¿no? Por lo tanto, lo que se refiere a la creación de empleo, lo que se refiere a la precariedad en el empleo, lo que se refiere a la corrupción política, lo que se refiere al desencuentro entre las instituciones y la ciudadanía, son elementos de preocupación, son elementos que preocupan y ocupan Unió Democrática de Cataluña y que van a ser reflejados, evidentemente, no podría ser de otra forma, en nuestro programa electoral. Y de ahí se desprende una segunda conclusión. La propuesta política de Unió no tiene la mirada puesta exclusivamente en el 27 de septiembre.
La propuesta política de Unió Democràtica de Catalunya para el 27 de septiembre tiene particularmente la mirada puesta en el 28 y en los días siguientes. Bien sabemos que es importante cuál sea la aritmética parlamentaria resultante del 27. Es relevante, no es un tema anecdótico. Pero la primera preocupación de Unió Democràtica de Catalunya ante las próximas elecciones al Parlament de Catalunya es la gobernabilidad de Catalunya y es la base programática sobre la cual debe gobernarse o va a gobernarse Cataluña. Por esta razón, precisamente por esta razón, vamos a proponer un programa amplio. ¿Por qué pusimos fin a la federación con Convergència Democràtica de Catalunya? Pues por una razón muy simple, porque Convergència Democràtica, ante la encrucijada de escoger entre Unió Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, optó por elegir Esquerra Republicana de Catalunya. Una opción ciertamente legítima, pero que a nuestro modo de ver supone la asunción por parte de Convergència Democràtica del programa de Esquerra Republicana. Una decisión, poner fin a CiU, que no conlleva en ningún caso, y también lo queremos decir con esta claridad, el arrepentimiento de todo el camino trazado, recorrido conjuntamente al servicio de Cataluña y al servicio también del conjunto del Estado español, desde el compromiso a través de las instituciones. Tampoco hay un perjuicio ni hay un arrepentimiento del camino recorrido en la presente legislatura, hasta hace escasamente un par de meses, porque ha sido un camino recorrido al amparo de un programa electoral que compartíamos desde el inicio de la presente legislatura. Es a partir del momento que Convergència Democràtica legítimamente, pero nosotros no podemos compartirlo, elige el camino de la independencia sí o sí como opción política, que nosotros no podemos continuar en el marco de la Federación de Convergència i Unió. ¿Y cuáles son nuestras bases programáticas? Pues en primer lugar, y aun considerando la cuestión Cataluña-España como elemento absolutamente central en el debate hacia el 27 de septiembre, no renunciamos, antes se lo comentaba, a exponer además dos ejes más que nos parecen sustantivos importantes, a saber, la recuperación económica y la creación de empleo. Por cierto, la primera preocupación de los ciudadanos en Cataluña y en el resto de España, y también todos aquellos elementos que podríamos denominar bajo el apelativo de valores propios de lo que es un partido de inspiración humanista, de lo que es un partido de inspiración social cristiana. Elementos que se reflejan en la asunción del principio de subsidiariedad, en la asunción del principio de solidaridad, fundamental en los tiempos que estamos recorriendo, o principios y derechos tan esenciales para nosotros y que queremos garantizarlos como la libre elección de modelo educativo por parte de los padres respecto a los hijos o la defensa integral de la persona. ¿Y cuáles son estos elementos básicos que fundamentan nuestro programa político en lo que denominamos el procés en Cataluña? Pues en primer lugar, el reconocimiento de Cataluña como sujeto político dotado de soberanía, a saber, dotado de la capacidad decisoria, como un objetivo al que debemos, evidentemente, tender, en base a los siguientes parámetros. En primer lugar, en base al diálogo. Hoy viene en un periódico de Barcelona un interesante artículo de Miquel Roca que hace una apelación al diálogo y nos da ejemplo, y me parece que es tremendamente oportuno, de que en estos momentos en que falta diálogo entre Cataluña y España, en nuestro entorno global se han resuelto cuestiones históricas de desencuentros rotundos y complejos a partir del diálogo entre Cuba y Estados Unidos, entre Irán y Estados Unidos, y también el camino que debe tomar la solución de Grecia, solo son concebibles a partir, evidentemente, del diálogo. Por lo tanto, el diálogo es un elemento central para Unió Democràtica de Catalunya, de forma que no concibimos otra forma de hacer política que no sea sustentada, evidentemente, sobre el diálogo. El segundo aspecto fundamental también para nosotros, es la seguridad jurídica. Nosotros, por ser partidarios por el diálogo, defendemos también la seguridad jurídica, razón por la cual rehusamos absolutamente, estamos a las antípodas de lo que pueda representar una declaración unilateral de independencia, y lo decimos con esta claridad. La seguridad jurídica es un elemento fundamental en la vida socioeconómica, también, evidentemente, en el ámbito político, porque tiene una translación
la inseguridad, que es profundamente lesiva para los intereses globales, conjuntos compartidos, y para los intereses legítimos individuales, desde todas las perspectivas que podamos analizarlo. Y respecto al marco legal y la transformación del mismo, lo que proponemos como Unión Democrática de Cataluña es que hay que transformarlo, que hay que transformar el marco legal desde el interior del mismo, y por ello requerimos, evidentemente, el diálogo. Y una cuarta consideración, no menos importante: la democracia debe poner punto final al reencuentro, si es que es posible, y nosotros creemos que sí es posible, en estas relaciones entre Cataluña y España. Por lo tanto, diálogo para concertar una solución política que debe ser, sí o sí, validada en las urnas por parte de la ciudadanía de Cataluña. Entendemos que no es posible ya una solución que solo puedan compartir los gobiernos de Cataluña, de España, determinados grupos parlamentarios, sino cual sea la solución que deberá llegar más tarde o más temprano al contencioso entre Cataluña y España, debe pasar necesariamente por las urnas. Esta es nuestra secuencia, simple y compleja a la vez: diálogo, propuesta política, urnas para decidir la validez de la misma. Y quiero recordar que en su día, y por boca del presidente del Comité de Govern y presidente y portavoz del grupo parlamentario en aquel momento de Convergència i Unió, advertíamos al gobierno central, al gobierno del presidente Rajoy, de algo que lamentablemente a día de hoy se ha demostrado cierto: que la ausencia de diálogo, que la ausencia de propuestas o de contrapropuestas por parte del gobierno central, que la simple judicialización del problema lo que trae no es precisamente una solución. Lo que ha hecho el simple paso del tiempo es agravar aún más este problema. No ha conllevado ninguna solución, bien al contrario, ha contribuido, como lo estamos viendo particularmente estos días, particularmente el día de ayer, a una mayor radicalización. Los problemas políticos, lo hemos dicho 1000 veces, lo vamos a repetir, lo vamos a reiterar, los problemas políticos requieren soluciones políticas. Hasta la fecha, no solo no ha habido ni una sola propuesta política, sino que además Cataluña ha sufrido un permanente acoso desde los planes competencial y financiero por parte del Gobierno central. Y por otra parte, creemos que se ha evidenciado algo no menos importante, y que en su día también denunciamos por boca del presidente del Comité de Govern en el marco del Congreso de los Diputados. El simple paso del tiempo no conlleva ningún tipo de solución. El simple paso del tiempo, sumado a la ausencia de contrapropuestas por parte del Gobierno central, a la judicialización del conflicto entre Cataluña y España y a un acoso competencial, nos ha traído hasta aquí. Unió sostiene que en el actual marco de relaciones con el Estado, este no da respuesta satisfactoria a las necesidades de Cataluña como país, y lo decimos con esta claridad. El actual marco de relaciones no permite dar satisfacción a cuáles son nuestras necesidades como país, ni desde la perspectiva de aquello que podríamos denominar aspectos identitarios, que no son en absoluto menores desde la perspectiva de Cataluña, y menos aún desde la perspectiva de un partido político que se define como nacionalista. Estoy hablando del respeto por nuestra cultura, de nuestra lengua, nuestro modelo educativo, que es esencialmente integrador, ni tampoco desde la perspectiva de otros elementos o ámbitos de autogobierno. Y esto tiene que ver también y mucho con la calidad de los servicios que prestamos a nuestros conciudadanos, que se ve mermada desde el momento que tenemos serias dificultades financieras. Unió, igual que una parte muy importante de los catalanes, cree que la actual situación es lesiva para Cataluña y nos conduce de no poner ningún tipo de remedio a la desaparición como comunidad nacional. Y lo decimos con esta claridad, y no estamos dispuestos a aceptarlo. Unió lamenta profundamente la fractura del consenso constitucional que en su día posibilitó la Constitución española del 1978 y el posterior Estatut de Autonomía de Cataluña del año 1979. Un proceso en el que desde Convergència i Unió contribuimos y nos comprometimos profundamente. El pacto constituyente se ha roto, escribía Miquel Roca, después de la sentencia contra el Estatut de Autonomía de Cataluña del 2005. La sentencia puso fin al espíritu de la transición. Y no va a ser fácil, ni va a ser rápido, ni va a ser simple superar esta situación. Y debemos tomar conciencia de ello. No va a ser fácil, no va a ser rápido,
No va a ser simple ni sencillo superar esta situación. Desde nuestra perspectiva estamos no solo, y lo decía Durán, ante el problema catalán, sino que estamos ante el problema español y debemos todas las partes tomar conciencia de ello, y estamos también ante un problema europeo, ante el cual Unió se erige como único interlocutor válido en este sentido, si nos atendemos a cuál es la realidad en nuestro entorno, a la realidad catalana en nuestro entorno. Convergència Democrática de Cataluña, desde el momento que sigue el camino de Esquerra Republicana de Cataluña, ha hecho una opción que no compartimos por la unilateralidad. Una opción, como ha quedado manifiestamente claro a partir o desde ayer mismo, que solo concibe la declaración unilateral de independencia. Un aspecto que no permite, a nuestro modo de ver, entablar ningún tipo de negociación, ningún tipo de diálogo. Por otra parte, el Partido Popular y el Partido Socialista de Cataluña, por tener precisamente una posición, permítanme el término, de subordinación respecto al Partido Popular y al PSOE, difícilmente pueden gozar de un margen de maniobra necesario, suficiente, para entablar lo que debe ser este diálogo, que debe conducir a soluciones políticas que deberían ser, al fin y al cabo, votadas por la ciudadanía de Cataluña. Y por otra parte, hay quien podría pensar que quizá en Ciutadans pues, se puede erigir un interlocutor entre Cataluña y España. Creo que sería un error magno considerar que Ciutadans forman parte o son posibles interlocutores entre Cataluña y España, y lo digo con el máximo respeto, simplemente porque no asumen, no han asumido, no van a asumir, no comparten, no representan los valores propios de la aspiración nacional que tiene Cataluña. Una realidad que se expresa, que se concreta en una firme voluntad de ser, que Ciutadans no comparte, en el derecho a decidir, que Ciutadans no comparte, y en la defensa de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestro modelo educativo, que no solo Ciutadans no comparte, sino que se ha manifestado rotundamente contraria en algunos momentos. Por lo tanto, unos valores que no solo no son asumidos por Ciutadans, sino que son combatidos en reiteradas ocasiones, lo cual, a nuestro modo de ver, y con el máximo respeto lo decimos, los invalida como interlocutores. El Gobierno y el Estado están ante un reto importante y ciertamente disponen de instrumentos diversos para afrontarlo, pero a nuestro modo de ver, la solución, sin duda compleja, no puede venir por la vía de la judicialización, porque no será tal solución. Ha quedado demostrado que la vía de la judicialización no ha aportado ningún tipo de solución. La solución debe ser, evidentemente, solo puede ser de naturaleza política, a saber, dialogada, acordada entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat y, finalmente, votada, en este sentido, por la ciudadanía de Cataluña. El paso del tiempo ni ha contribuido a solucionar el problema, ni lo va a solucionar en el futuro. En este sentido, ha habido una expresión independentista, y las encuestas dan clara señal de ello, en Cataluña, que no es una cuestión coyuntural, y creo que se debe tomar buena nota de ello. La expresión independentista de Cataluña no es una expresión ni coyuntural ni simplemente pasajera, como no es el sentimiento mayoritario de maltrato que Cataluña percibe del Gobierno de España. El sentimiento de desapego es profundo y es en estos momentos estructural. Menospreciar el 42% de ciudadanos que, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión del Govern de Cataluña, se declaran independentistas, sería un error. Como lo es, como sería también un error, pretender declarar la independencia si se consigue solo un escaño más que el conjunto de adversarios políticos, de forma unilateral. Unió no comparte ninguna de las dos expresiones. No podemos menospreciar un sentimiento que existe y que es estructural entre la ciudadanía de Cataluña. No podemos, en ningún caso, interpretarlo como si lo interpreta Convergència Democràtica, Esquerra Republicana, con una declaración unilateral de independencia, más cuando este sentimiento no es mayoritario en el seno de Cataluña.
Decía Manel Carrasco y Formiguera, un líder de Unión Democrática de Cataluña en los años 30, quizá la figura más emblemática de Unión Democrática de Cataluña, sin duda alguna, que la aspiración separatista en una parte es un sentimiento, un deseo inconsciente, y en muchos otros, en la mayoría, es un sentimiento de exclusión, un sentimiento impuesto por la imposibilidad de soluciones armónicas al problema catalán. Y continuaba la reflexión de Manel Carrasco y Formiguera, a mi modo de ver, perfectamente aplicable a nuestros tiempos. Los catalanes serán separatistas siempre que deban dejar de ser catalanes para ser españoles. Yo les invito a hacer una reflexión al entorno de estas palabras, al entorno de la necesidad y también de la voluntad que por parte de Unión Democrática de Cataluña tenemos de dar solución a un desencuentro profundo, a un desencuentro que tiene raíces profundas en la ciudadanía de Cataluña, pero que estamos todavía a tiempo de recuperar a través del diálogo una solución posible para dar satisfacción a cuáles son las necesidades de Cataluña. No estamos hablando de un capricho, estamos hablando de algo tan fundamental, tan serio, como cuál es el autogobierno, la capacidad de autogobernarnos que nos damos a nosotros mismos. Y ello debe ser políticamente posible a partir de configurar, de recuperar lo que en su día fue el espíritu Constitución del 78 que permitió avanzar a este país. Esto se ha roto, esto hay que de alguna manera recuperarlo. Y recuperarlo pasa por saber comprender cuál es la situación que hay en estos momentos en Cataluña de profundo desencuentro. Y esto pasa evidentemente por saber escuchar, por saber dialogar, por saber proponer, por saber contraproponer y por pasar evidentemente por las urnas. Esta, en esencia, y apuntada muy telegráficamente, es la opción que Unión Democrática de Cataluña va a presentar ante los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña ante las elecciones del 27 de septiembre, unas elecciones que se presentan en frentes absolutamente contrapuestos. Jamás Unión Democrática de Cataluña ha sido un partido frentista. El único frente que está dispuesto a hacer Unión Democrática de Cataluña es con el 80% de los catalanes que creen que hay que corregir, que hay que mejorar, que hay que racionalizar las relaciones entre Cataluña y España, con el 70% de los catalanes que creen que así no podemos continuar, que hay que dar respuesta. Pero no nos van a encontrar en el frentismo ni de los independentistas ni de aquellos que son absolutamente inmovilistas y que nos han llevado en su incapacidad de diálogo a la actual situación. Hay, si queremos, y nosotros estamos dispuestos a ellos, una vía que es la vía del diálogo. Habrá que tomar tiempo, habrá que comprender las mutuas posiciones, pero nosotros, Unión Democrática de Cataluña, estamos dispuestos a ello. Muchas gracias. Muy buenos días. Bien, hay un montón de preguntas, como es lógico, dada la personalidad del ponente, la personalidad del partido al que representa y la propia situación política en Cataluña y en estos momentos, por lo tanto, también en el conjunto de España. Las preguntas, muchas de ellas giran alrededor de lo inmediato, de los acontecimientos de los últimos días, otras buscan más respuestas de largo recorrido. Empezaría por algunas referidas a lo inmediato. ¿Cuál es el parámetro que se fija Unió para estas elecciones del 27 de septiembre? Siempre ante una convocatoria electoral, todos los partidos, todas las fuerzas políticas, pues se fijan un horizonte, un listón. ¿Cuál es el parámetro de éxito o fracaso de Unió en las elecciones del 27 de septiembre? Sí, el parámetro es muy simple. Nosotros existimos como formación política, como propuesta electoral dirigida a la ciudadanía ante el 27 de septiembre hace escasamente un mes. Por lo tanto, nuestro objetivo fundamental, principal, no se mide en número de escaños, sino simplemente con la presencia parlamentaria para poder tener voz propia en lo que presumimos va a ser una legislatura, y todo apunta a ello, pues probablemente breve en este sentido, porque habrá una dificultad objetiva de configurar un gobierno, así lo creemos. Por lo tanto, nuestro objetivo no es numérico, sino que es cualitativo, que es tener voz propia como Unión Democrática de Cataluña para alzarla
ante los dos frentes aparentemente irreconciliables que en estos momentos van a concurrir a las elecciones. Nosotros estamos en esta centralidad, en el seny de esta capacidad de dialogar. Como desarrollo de la primera pregunta, el señor Nacho Corredor hace la siguiente: ¿qué consecuencias políticas debería tener una victoria de los partidarios del sí? ¿Qué consecuencias políticas puede tener? Yo añadiría a esta pregunta la siguiente, es decir, ¿qué parámetro para usted representaría la victoria del sí en las elecciones del 27 de septiembre? Es decir, llegar los primeros, sumar 60 escaños, llegar a la mayoría absoluta. Nosotros nos definimos... Pienso que esto es importante porque estamos ante una convocatoria electoral en cierto modo atípica. Un par de consideraciones. En primer lugar, Unió Democrática de Cataluña considera que las elecciones del 27 de septiembre deben servir, son útiles también y necesarias para valorar cómo damos continuidad a un proceso que está viviendo Cataluña, lo cual no quiere decir que las considere plebiscitarias en sentido estricto. Por esta razón, contemplamos en nuestro programa electoral algo más allá, sencillamente, que las propuestas para dar solución al contencioso, al problema entre Cataluña y España, ¿no? Primera consideración. Segunda consideración, no menos importante. Nosotros en su día, cuando hicimos el proceso interno de posicionarnos, de definir cuál es nuestra hoja de ruta como Unión Democrática de Cataluña, establecimos con una nitidez absoluta que es imposible, a nuestro modo de ver, pretender declarar la independencia a partir de un número de escaños. La democracia, el recuento democrático se hace en votos de la ciudadanía. Por lo tanto, la simple existencia de un escaño por encima de los partidarios de la independencia no es una razón, a nuestro modo de ver, suficiente para ni siquiera proclamar unilateralmente, que tampoco compartimos la unilateralidad, la independencia. En este sentido, fuimos explícitos y lo somos. Hay que pasar por las urnas y cualquier que sea la propuesta que resulte del diálogo y de las propuestas del contacto entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat debe pasar evidentemente por las urnas, ¿no? Algunas veces se atribuye a Por la cierto, política... perdone, Sí, es tanto paradójico que para reformar el Estatut de Cataluña se requieran dos terceras partes del hemiciclo del Parlamento de Cataluña y hay quien pretenda declarar la independencia con la mitad más uno de los escaños, ¿no? Esta es una razón que también nos debe invitar a la reflexión. Sí, no, le decía que algunas veces se atribuye a la política catalana algunos rasgos italianos y en concreto su partido históricamente ha mantenido muy buenas relaciones con segmentos importantes de la política italiana que durante años ejercieron funciones de gobierno en aquel país. Hay una pregunta que me parece muy sugerente del señor José Luis Heras que va un poco en esa dirección. La leo textualmente y me parece muy interesante. Dice, el divorcio CDC-Unión Democrática no es una estrategia del grupo CiU para estar repicando en el independentismo y tocando las campanas como interlocutor directo con el Estado para después del 27 de septiembre llegar a una reconciliación italiana. No, radicalmente no. Es interesante intelectualmente poder dar respuesta a esta pregunta, pero en cualquier caso no es este nuestro propósito. Lo dijimos cuando hicimos el proceso de definición de nuestra hoja de ruta. Nosotros teníamos la firme voluntad de condicionar la voluntad de Convergencia Democrática de Cataluña. Lo hicimos con este espíritu. Lo hicimos con la voluntad firme de condicionar lo que debía ser el programa electoral hacia el 27 de septiembre o hacia las elecciones al Parlamento de Cataluña cuando fueran estas, ¿no? Y lo que apreciamos es una imposibilidad material de conciliar lo que era una expresión legítima, pero que no compartimos por parte de Convergencia Democrática de Cataluña, de representar aquella opción que en el 9 de noviembre, en la consulta del 9 de noviembre, representaba el sí, a saber, la independencia. Sí o sí. Esta no es la posición de Unión Democrática de Cataluña, por lo tanto, no es un experimento, no es una maniobra al estilo italianizante para conseguir votos de segmentos diversos. La posición de Unión Democrática de Cataluña, insisto, es aquella que aspira, evidentemente, al reconocimiento de Cataluña como sujeto político. Esto no es un tema menor. Estamos en ello desde el año 1931, es algo arduo y difícil,
pero que no sitúa la forma que tome el gobierno en nuestro autogobierno como un objetivo político. Lo sustancial para nosotros es que la forma de autogobierno dé satisfacción de respuesta a las necesidades y nos permita vivir, como decía Carrasco Formiguera, la catalanidad con absoluta normalidad y sin entrar en contradicción con otros sentimientos, ¿no? El señor Durán me susurraba hace un momento que vamos a una situación italiana sin italianos. Me parece muy bien, es una frase muy pertinente que hay que anotarse, de añadir. Durán lo sabe, que además lleva el marco de Felipe González. Pero posiblemente no solo en Cataluña, sino en España vamos a una situación italiana sin el genio italiano. Ciudadanos, que ocupa un lugar interesante en las encuestas, referidas a Cataluña, también interesante en las encuestas cuando se refieren al conjunto de la política española. Una de las preguntas que se le plantea es la siguiente. Usted se ha referido a Ciutadans en su intervención. ¿Usted cree que Ciutadans puede ocupar una parte del espacio tradicional de CiU, sobre todo aquel que captaba, para entendernos, a antiguos votantes, antiguos o nuevos votantes de centro que se adherían a Convergencia, no tanto por el factor nacionalista, sino por un pragmatismo, de carácter centrista? Y en ese sentido yo añado, hasta qué punto ustedes, que van claramente a la búsqueda y a la retención de este a este sector electoral, si no consideran también a Ciutadans, sus competidores en estas elecciones, en el sentido de que hay un sector de centro de la sociedad catalana que muchas veces había dado la confianza en CiU y que en estos momentos puede sentirse huérfano de referencia política. Pues si se siente huérfano de referencia política, ahí tiene Unió Democràtica de Cataluña, que toma la herencia muy conscientemente de lo que ha sido Convergencia y Unió a lo largo de más de 3 décadas, ¿no? Yo creo sinceramente que sí hay una parte del electorado de Convergencia y Unió tradicional que puede haber migrado hacia las posiciones de Ciutadans, pero esto no significa, y por lo tanto es presumible, así lo indican las encuestas, que Ciutadans va a tener una mayor representación en el Parlamento de Cataluña, pero ello no indica, no presupone en ningún caso la capacidad de Ciutadans para resolver el contencioso entre Cataluña y España, por las razones que antes comentaba, que no me parecen en absoluto menores. Cuando una formación política no asume cuáles son los valores transversales más representantes de la sociedad catalana en relación al respeto debido hacia Cataluña, a la necesidad de tener una capacidad real de autogobierno en relación a cuestiones tan sensibles, tan importantes como las cuestiones lingüísticas, para nosotros no son temas anecdóticos, estos son temas absolutamente centrales, no ya como nacionalistas, sino también como una formación política que aspira a la cohesión social. Yo creo que la hostilidad de Ciudadanos hacia estos planteamientos, que hoy casi no recuerda a nadie, pero que son la génesis de lo que ha sido Ciutadans, le inhabilita, le incapacita para poder ser interlocutor ante el Gobierno central. Por lo tanto, a estos ciudadanos que están disconformes, que han salido de CiU porque creían que tomaba una deriva exclusivamente independentista, que ya no podía representar otras sensibilidades que existen en el catalanismo, que existen en el nacionalismo, porque hay formas de ser catalanistas y nacionalistas que no necesariamente deben ser independentistas, pues tienen su espacio en Unió Democràtica de Cataluña. Y esta es una de las razones, una de las principales razones por las cuales, en primer lugar, pusimos fin a la federación con Convergencia Democrática y, en segundo lugar, hicimos nuestra propia propuesta electoral, porque nos sentimos capacitados y obligados a la vez. Es un ejercicio de responsabilidad por parte de Unió Democràtica de Cataluña de hacer esta propuesta electoral. Hay una pregunta de Gemma Llamazares, de La Sexta, que nos remite un poco a la lectura de lo que está ocurriendo y a si hay que
creer la literalidad de lo que dicen los políticos catalanes. Me explico, desde el 2012 para acá, los acontecimientos políticos en Cataluña son objeto de una constante atención en la política española, en los medios de comunicación españoles, y incluso yo me atrevería a decir que han desarrollado ya distintas escuelas de pensamiento. Hay una escuela que dice no, los catalanes van a hacer lo que realmente están diciendo, y otros que posiblemente opinan que no. La pregunta concretamente es la siguiente. Le pregunta si vio usted ayer la presentación de la lista unitaria en Barcelona, y ahí pienso que está la clave de la interrogación, si usted cree que Mas y Junqueras llegarán a realizar todo lo que anuncian. Recordemos que ayer la frase que subrayó de alguna manera desde la presentación de esta lista fue, si no recuerdo mal, vamos a por todas. Sí, no tuve ocasión de poder ver la presentación, sí la he seguido a través de los medios de comunicación porque estaba atendiendo precisamente otros medios y me fue imposible verla, pero tengo conocimiento de la misma y de la expresión rotunda, dura, de vamos a por todas, ¿no? En este sentido, pues yo creo que si alguien se presenta a las elecciones con esta expresión es que tiene la plena confianza en sí mismo para hacer esta declaración, razón de más para que aquellos ciudadanos catalanes, catalanistas, nacionalistas, o que tienen una forma particular de entender pues, Cataluña, pues sepan que tienen otras opciones políticas que generan algo más de seguridad. Nosotros no podemos prometer ni lo vamos a hacer imposibles. Nosotros lo que prometemos y comprometemos es nuestra capacidad de diálogo, nuestra voluntad de dialogar en este sentido para superar una situación a la que no deberíamos haber llegado nunca y sobre la cual advertimos reiteradas ocasiones, ¿no? Y esto es una alternativa, la alternativa que existe en el catalanismo, la alternativa desde el seny, la alternativa desde el coraje de quien es moderado, porque en Cataluña hoy para ser moderado se requiere una dosis importante de coraje, ¿no? Y Unió Democràtica tiene este coraje, tiene esta voluntad, porque sabe que la superación de la actual situación pasa por aquí, pero yo quiero presuponer que cuando se hace una afirmación rotunda como la que se hizo ayer en la presentación de esta candidatura independentista por parte de Esquerra y Convergència Democràtica de Cataluña, es porque tienen a ciencia cierta la voluntad explícita, rotunda, de situarnos en esta tesitura. Y recuerdo que la declaración unilateral no conlleva nada de positivo para Cataluña, en primer lugar, tampoco para el conjunto del Estado español, tampoco en el marco evidentemente europeo, y nos sitúa en un ámbito de incerteza pues importante, que tiene afectaciones de todo orden, afectaciones desde la perspectiva socioeconómica y desde la perspectiva también convivencial. Luis de Jorge le pregunta lo siguiente: ¿por qué han tardado ustedes tanto? Si se veía venir la evolución de los acontecimientos políticos en Cataluña, en la línea que usted ha descrito, ¿por qué Unió, digamos, ha esperado a 2 o 3 meses antes de las elecciones para separarse de Convergencia? Esta es quizá la pregunta más recurrente cuando uno circula por las calles de Barcelona o en Cataluña. Muchas personas se acercan y manifiestan: tenemos ahora una opción política, estábamos huérfanos de opciones políticas, no sabíamos a quién votar, los que nos identificamos como catalanistas y como personas que amamos este país y que queremos superar una situación que es lesiva para nuestros intereses, pero no sabíamos muy bien a quién votar. Pero la siguiente reflexión es habitual, es casi una constante: ¿por qué han tardado ustedes tanto a hacer esta separación? Pues porque hemos intentado hasta el último momento condicionar la intención, la voluntad de Convergència Democràtica en el marco de la Federación de Convergència y Unió. Y creo que teníamos la obligación de hacerlo así. Nosotros hemos reclamado durante muchas veces la necesidad de estabilidad, de aspectos estables en el próximo Parlament de Cataluña. Por lo tanto, nuestra contribución a la estabilidad desde el momento que fracturamos espacios políticos también es un elemento que nos ha hecho reflexionar, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta que no hay camino posible, y esto fue una conclusión mutua por ambas partes, Convergència está muy convencida y lo respetamos de cuál es su apuesta, Unió también, en cualquier caso ha llegado en el momento que era posible, lo cual no quiere decir que no hayamos estado leales desde Unió Democràtica de Cataluña al programa electoral con el que concurrimos a las últimas elecciones, a saber que tenía 2 aspectos importantes: el del derecho a decidir y el de la construcción, evidentemente, de estructuras de Estado, que no el de la independencia de Cataluña. El señor Anasagasti, que conoce bien la política en Cataluña, le plantea la siguiente cuestión. Usted ha citado, creo que en una ocasión, a Miquel Roca en su intervención. Él le pregunta: ¿cree que Miquel Roca
nombrado por usted en su intervención, junto a Molins y Recodé, ex consejeros de la Generalitat, podrían dar el paso de apoyarles, de apoyar a Unió? Pues deberían preguntárselo a ellos, ¿no? No soy yo quien va a opinar cuáles son las decisiones que personas que representan. Se lo voy a contestar de otra forma. Cuando yo decía al inicio de mi intervención que lo más parecido, que Unió es lo más parecido a Convergència y Unió, la Convergència y Unió que ustedes han conocido a lo largo de las últimas décadas, pues estaba diciendo que sí hay una posibilidad, evidentemente, de acercamiento con personas de Convergència y Unió que en su día representaron este espíritu que está comprometido a fondo con Cataluña, que tiene una profunda raíz nacionalista, que defiende de forma contundente los intereses de Cataluña, pero que es capaz a su vez de comprometerse con la gobernabilidad del Estado español. ¿no? Pero en cualquier caso, la pregunta deberían hacérsela a Miquel Roca, Lluís Recodé o estas personas que usted ha mencionado en este momento. ¿no? Pero en cualquier caso, serían bien acogidas en el proyecto de Unión Democrática de Cataluña, no cabe duda. A partir del hilo que nos ofrecía Iñaki Anasagasti, hay otra pregunta que nos conduce directamente, siguiendo este hilo, al País Vasco. Claro, ayer, si uno lo mira fríamente, ayer en España, en la actualidad política española, ocurrieron dos cosas que, si uno las situase 10 años atrás, habrían provocado un auténtico colapso político y quizás psicológico en la opinión pública, porque ayer se presentó en Barcelona una candidatura de carácter soberanista, de conjunción soberanista, que aspira a tener la mayoría en las próximas elecciones catalanas, y a su vez, en paralelo, el Parlamento Foral de Navarra elegía por primera vez en su historia a una presidenta de carácter abertzale, en cualquier caso, y bien relacionada con el nacionalismo vasco, ¿no? Son dos hechos que ocurrieron ayer por la tarde, contemporáneamente. Esta mañana creo que a las 6:30 ha salido el sol, o sea, quiero decir que la vida sigue, ¿no? Pero es un dato político relevante. Claro, yo quisiera preguntarle, hay una pregunta que hace referencia al discurso del lehendakari Urkullu ayer en el País Vasco. Los dirigentes políticos vascos últimamente hacen declaraciones con mucha frecuencia sobre su posición ante el debate general político en España. Ustedes, que tienen buena relación con el Partido Nacionalista Vasco, yo quisiera ahondar en esta cuestión. ¿Qué opinión les merece la posición del PNV y hasta qué punto hay paralelismos o hay coincidencias o hay sintonía entre la posición de Unión y la posición del Partido Nacionalista Vasco en estos momentos? Pues nosotros respetamos y aplaudimos la decisión que toma el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos. Lo hacemos desde posiciones distintas y desde entornos distintos. La situación en Cataluña hoy no es en absoluto comparable a la situación en Euskadi en estos momentos, porque hay algunas diferencias de fondo no absolutamente menores. Aspectos como el de la financiación del concierto, aspectos fundamentales son realmente distintos entre Cataluña y España, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, respeto y sí, aplaudimos la decisión del Partido Nacionalista Vasco de este mayor compromiso, ¿no? Pero en cualquier caso sí partimos de situaciones muy distintas y muy distantes, porque Cataluña tiene por resolver algunos problemas muy fundamentales que en estos momentos, y de ello me alegro mucho, pues el País Vasco tiene resueltas desde hace ya muchos años, ¿no? Por lo tanto, hay muchos puntos evidentemente de encuentro y hay unos puntos pues que cada partido debe decidir en función de los intereses a los que representa. Y yo creo que nadie mejor que el Partido Nacionalista Vasco para representar los intereses pues de Euskadi, y sinceramente nadie mejor que Unión Democrática de Cataluña para representar los legítimos intereses de Cataluña, ¿no? El escenario político catalán es un compendio de actores clásicos que adoptan posiciones nuevas y de actores nuevos. Uno de ellos, y que posiblemente de una forma ni que sea indirecta quizás ha influido en la recta final de la coyuntura catalana, es Podemos y su proyecto de presentarse en estas elecciones en Cataluña mediante una coalición un poco más amplia que parece que se está materializando. También ayer fue un día que ocurrieron bastantes cosas. Ayer Pablo Iglesias, en la formalización de esta alianza electoral
entre Podemos e Iniciativa por Cataluña y otros grupos en Cataluña, dijo que defenderá el derecho a decidir de los catalanes hace 8 años, unas palabras que tienen una cierta reverberación zapaterista, cuando en su momento José Luis Rodríguez Zapatero también dijo que respetaría lo que decidiese el Parlamento de Cataluña. La pregunta, ¿qué criterio, con qué criterio usted ve a este nuevo actor político en Cataluña, esta alianza, esta nueva izquierda en Cataluña? ¿Y hasta qué punto cree usted que puede contribuir a dar soluciones, pues, nuevas perspectivas a la situación política, o hacerla todavía más complicada? Pues mucho me temo que va a hacerla algo más complicada. Lo estamos viendo ya en Cataluña, en el Ayuntamiento de Barcelona, en lo que representa pues, una opción de gobierno en estos momentos que parte de presupuestos pues un tanto populistas o netamente populistas. Hemos visto en otras latitudes cuál es el resultado del populismo, determinadas propuestas simples, fáciles, capaces de llenar las urnas y los escaños de los parlamentos, son absolutamente incapaces de dar soluciones reales a los problemas reales, porque los problemas reales son complejos, son algo más complejos que la simplicidad pues que muchas veces se apunta desde estas formaciones políticas que recogen una parte importante, y esto hay que reconocerlo, pues del desapego de la crítica hacia la política en sentido clásico. Ello nos debe hacer también reflexionar a los partidos clásicos en este sentido. Debemos tomar buena nota, debemos corregir muchas de nuestras actitudes, pero en cualquier caso también nos sentimos en la necesidad de advertir sobre los riesgos de las opciones que tienen soluciones simples, simplistas a problemas que son muy complejos. Y vamos a verlo, y lo estamos viendo en algunos ámbitos en el Gobierno Municipal de Barcelona, y no querría que lo tuviéramos que ver también en el ámbito del Govern de la Generalitat de Cataluña. Estamos, Unión Democrática, ante dos tensiones importantes. La tensión, por un lado, independentista, con una expresión rotunda de declaración unilateral de independencia, de vamos a por todas, y ante otra expresión de signo, yo creo, netamente populista, de soluciones simples a problemas complejos que requieren de la recuperación de la economía, ¿no? Ante estos dos frentes nos posicionamos, y ante estos dos frentes debemos combatir con nuestras propuestas y con nuestras ideas. Si no hay recuperación de la economía, si no hay recuperación de la economía productiva, si no hay recuperación, si no hay apoyo a la pequeña y mediana empresa, que es lo más importante que tenemos en Cataluña, no habrá ningún tipo de repercusión en la calidad de los servicios, en la mejora de la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Por lo tanto, nosotros, Unión Democrática de Cataluña, que tenemos el acento social y que debemos atender las necesidades, que las hay, y que quizá en algún momento hemos de acusarnos a nosotros mismos de algún punto de insensibilidad al respeto, debemos apostar también y muy rotundamente por la economía productiva, aquella que genera la riqueza, que permite a través de la redistribución pues dar solución, dar alternativas, dar empleo, porque desde nuestra perspectiva el empleo no es simplemente un modo de llegar a final de mes, sino un elemento de dignificación de las personas y de las familias, ¿no? Vemos con preocupación, sí, las expresiones populistas de cualquier signo. Hay un punto común en algunas de las preguntas, que es la preocupación por el día después del 27 de septiembre, en la perspectiva de que se pueda crear una situación de verdadera de colisión que vaya más allá de la colisión de los lenguajes y de los discursos políticos. Hay una de las preguntas formulada por Carlos Álvarez, dice: más amago ayer con la ruptura inmediata tras el 27 de septiembre si Rajoy frena el proceso, y por su parte el presidente del Gobierno dice rotundamente que no habrá independencia. ¿Qué escenario prevén ustedes? Pues nosotros, más que prever, deseamos un escenario que no sea el de confrontación, sino el de diálogo. Lo que sí prevemos es que si la candidatura independentista, más lo que pueda representar, porque creo que las encuestas así lo indican, las CUP, las candidaturas de Unidad Popular, son las que toman la iniciativa gubernamental en Cataluña, pues tenemos un problema muy grave. Lo tiene Cataluña, pero lo tiene el conjunto del Estado español. Y en este sentido vamos a ser propositivos, no vamos a hacer ni siquiera vacaciones para proponer, para llegar al conjunto de la ciudadanía nuestra propuesta, pero sí vemos con gran preocupación no solo la alternativa que está en construido estos días entre Convergència y Esquerra, sino
preocupación extrema porque quizá para llegar a los 68 escaños se requiere el concurso de las CUPs, con lo cual ya es imposible la gestión del país, no desde la perspectiva de autogobierno y de la reivindicación nacional, que también, sino también desde la perspectiva, y esto no es menor, de cómo gobernamos. Yo algunas veces me he pronunciado en el sentido de que estos días vamos a hacer muchas reflexiones alrededor de lo que es la candidatura, porque no podrán hablar del programa, porque en la candidatura de Esquerra Republicana, de Convergencia Democrática y de las asociaciones existen pareceres muy distintos, muy opuestos y muy insolubles. Desde quien se define como admirador y seguidor de Varoufakis hasta quien se definía hace escasamente, pues muy pocas semanas, como business friendly, como persona que apoya la economía productiva. Yo creo que son insolubles estas propuestas, por lo tanto hay una severa preocupación por cuál pueda ser el gobierno surgido de las urnas si estas fuerzas políticas, y además requieren el apoyo de las CUPs, gobiernan Cataluña. Será un problema grave para Cataluña, pero lo será también para el conjunto del Estado y lo será para Europa también. Bueno, y ya para concluir, permitirá que el moderador también añada una pregunta de cosecha propia. Y al hilo de lo que acaba usted de señalar, de esta hipótesis, de, si no he entendido mal, de que el 27 de septiembre pues la candidatura de conjunción soberanista pues hiciese un resultado importante, pero no alcanzase la mayoría absoluta, y que esta mayoría absoluta tuviese que ser, solo se pudiese alcanzar en el Parlamento de Cataluña mediante otros complementos, mediante la suma de otros votos. Usted ha señalado el caso de la CUP, evidentemente que coincide con la candidatura de conjunción soberanista en el programa de la independencia. Y yo lo que le quisiera preguntar, si ustedes desde la Unión Democrática están en estos momentos pensando en la posibilidad de articular, bien en solitario, bien en cooperación con otras fuerzas políticas que estén representadas en el Parlamento de Cataluña, pienso por ejemplo en el Partido Socialista, pero podría pensar también en otros grupos políticos, en función de los resultados que cada uno obtenga, la posibilidad de conformar un bloque parlamentario que pueda llamar a la puerta de la conjunción soberanista, si ésta no ha llegado a la mayoría absoluta, y plantearle sentarse a la mesa para garantizar la estabilidad parlamentaria de Cataluña en los próximos meses. Nosotros difícilmente, si debemos sentarnos con las CUPs, y con el máximo respeto lo digo, tenemos nada que hablar en este sentido, con la expresión más extrema. No, me refería a Convergencia y Esquerra. Convergencia y Esquerra. Si requieren el concurso de la CUP, no hay espacio para ello, ¿no? Un par de matices antes de entrar en la respuesta. Yo creo que no es exactamente simétrico, no es exactamente lo mismo soberanismo e independentismo, ¿no? Soberanistas también nos declaramos Unión Democrática de Cataluña, somos partidos que defendemos pues, la soberanía de Cataluña, la capacidad de ser reconocidos en este sentido como sujeto político, ¿no? Del mismo modo que se ha confundido también, y ha habido una evolución en este sentido preocupante, el derecho a decidir como si implicara necesariamente la independencia. El derecho a decidir es el derecho a decidir sobre qué fórmula de gobierno nos queremos dar a nosotros mismos, no necesariamente esta debe ser la independencia, ¿no? Por lo tanto, hacer este par de matices. Nosotros no somos, y lo hemos expuesto en la intervención, frentistas, por lo tanto no nos van a encontrar ni en el frente de la independencia ni en el frente de la intransigencia y del inmovilismo, ¿no? Y lo que sí queremos aportar y lo que sí vamos a aportar desde la capacidad de diálogo es el seny que queremos aportar, por lo tanto cualquier acuerdo, cualquier acercamiento a partir del 27 de septiembre va a ser sobre las bases programáticas y sobre nuestros presupuestos programáticos de Unión Democrática de Cataluña, que se instalan en el diálogo y solo con el diálogo, rehusando absolutamente radicalmente cualquier expresión de unilateralidad, de declaración unilateral de independencia. Quien quiera dialogar con nosotros tenemos las puertas evidentemente abiertas para hacerlo, pero desde las bases con las que nos presentamos. Yo creo que de alguna forma toda la expresión, la candidatura que vimos nacer el día de ayer entre Convergencia y Esquerra representa que Artur Mas, de alguna forma, al presidente Mas se le ha ido de las manos. Cuando uno oye por boca del presidente, del candidato, del primer candidato de esta candidatura, que vamos a por todas, vamos a la independencia sí o sí, no vamos siquiera pues, a dialogar, creemos que estamos ante un grave problema. Todo lo que Unión puede hacer respecto a
la aportación de seny, de racionalidad, sin hacer renuncias a aquello que somos como Unión Democrática de Cataluña, un partido nacionalista, pues evidentemente lo vamos a hacer. Muy bien, pues muchas gracias. Cierra el acto el señor Jacinto Cabestany, consejero delegado de BT. Muchas gracias, señor Durán y señor Espadaler, en nombre de los patrocinadores, por atender una vez más a este acto. Estamos seguros que su partido ahora en solitario tendrá un rol muy importante en el futuro político de Cataluña. Muchas gracias.